Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás de AST School of Sound y en este espacio, en este blog, vamos a estar subiendo contenidos de todas las áreas que vamos a abordar en la academia, tanto de música como de sonido, para que se hagan un poco la idea del formato y también para contribuirles un granito de arena en cuanto a contenidos que les pueda servir en el desarrollo de sus carreras. Yo en mi área les voy a hablar un poco en este primer video de cómo enfrentar una mezcla. Cuando uno está partiendo es difícil entender primero el concepto de mezcla, y cuando uno parte por lo general hay muchas dudas en muchos aspectos. Yo creo que en YouTube hay mucha información, hay muchas clases magistrales que tienen mucha información, por lo que no me voy a enfocar mucho en lo técnico y quiero darles algunos puntos que yo considero que son fundamentales y que no tienen que ver mucho con la técnica. Vamos con estos puntos. Nosotros obviamente tratamos de que las cosas suenen lo mejor posible, porque es parte de nuestro trabajo que todo suene lo mejor posible. Sin embargo, no debiese ser una búsqueda del sonar bien, debería ser una consecuencia. ¿A qué voy con esto? La música, no existe, digamos, un estándar de belleza en la música como tal. Hay bellezas de todo tipo, depende de la cultura. Digamos, no existe un estándar de calidad. Lo que es bueno para un estilo es muy malo para otro. Y así, por ejemplo, el sonido de Londres, el sonido este vintage, bien pasado a cinta, bien pasado a imperfección, no le sirve a una banda como Nickelback, por ejemplo, no le sirve a una banda como Imagine Dragons. Y este sonido gringo un poco más prolijo, que siempre trata de empujar un poco más adelante, no le sirve a una banda de jazz o no le sirve a una banda de funk, etcétera. Entonces cada estilo tiene, digamos, una belleza propia y tiene características, un estándar propio. Por lo tanto, hay algunos que suenan bien para sí mismos y suenan mal para otros. Por lo tanto, uno no tiene, uno no, de hecho, uno no debe tener una preconcepción de que es el sonar bien. Nosotros no sabemos qué es el sonar bien. Para una banda es algo, para otra banda es otra cosa. Por lo tanto, que algo suene bien, suena bien en su contexto, y eso significa que uno está siendo respetuoso hacia la música y nunca abandonar lo que la música quiere, no lo que nosotros queremos como ingenieros o como qué sé yo. Uno puede ser artístico, pero nunca dejar de lado la música. Lo esencial es la energía. Un músico agarra una canción y la puede analizar armónicamente. Un ingeniero puede agarrar una canción, analizarla técnicamente, es decir, si está sobrecomprimida, si falta ecualización, si está sonando muy bajo, si está saturado, etcétera. Lo que importa realmente, y es más o menos en lo que se fijan todos los ingenieros, digamos, top tier, que están haciendo los hits que ahora están rompiéndola con millones y millones de reproducciones en Spotify, que son tipos que tienen mucho carrete y tienen muchos discos a su haber y trabajan en una industria que es muy competitiva. Eh, Ellos entienden muy bien el tema de la energía. Por lo general, un músico cuando llega y trabaja contigo siempre se va a fijar en su instrumento, se va a fijar en su canción, pero no se va a fijar cómo la energía se conduce a través de esta canción. Entonces, nuestro trabajo, antes de todo esto que estoy hablando, es antes siquiera de pensar en un ecualizador, pensar en nada. La energía de la canción, cuando uno la escucha, tiene que identificarla. Y eso es lo principal. Uno no puede llegar y escuchar y empezar a pensar, ah, esto suena mal, podría darle un poco de medio a esta guitarra, o qué sé yo, podría darle un poquito más de impacto a esta caja. Da lo mismo, todo eso da lo mismo. Lo que importa es cómo la energía se está conduciendo a través de la canción. Y fijarse en esto, aprender a escuchar esta energía, aprender a escuchar qué cosas va pidiendo, es digamos que es el punto de partida y la antesala a lo que nosotros podamos hacer como ingenieros encima, y lo que podamos nosotros, digamos, mejorar o contribuir al resultado final. Por lo tanto, si no se mide esa energía, si no sabemos trabajar en base a la energía, estamos ciegos, no sabemos para dónde vamos en una mezcla. Todos nosotros trabajamos todos, ¿cierto?, en un espacio determinado de frecuencia y en un espacio determinado de volumen. Nosotros en el fondo vemos frecuencias versus decibeles, versus, y obviamente el decibel vemos la presión sonora, etcétera,
Por lo tanto, es un espacio finito. Y este espacio finito, un ejemplo que yo pongo mucho en clases, es como una maleta. Si tú te vas de viaje, tienes una maleta. Tenés que decidir, porque no te vaya a llevar toda tu casa de viaje, de vacaciones. Por lo tanto, tienes que decidir muy bien qué cosas llevar ese viaje. ¿Qué determina que yo llevo un viaje? El clima donde voy, cuántos días voy a estar, etcétera, etcétera. En el caso de la música es lo mismo. El productor musical o la banda, etcétera, toman decisiones y esas decisiones ocupan este espacio de distintas maneras. El trap ocupa mucho espacio en los bajos, mucho espacio en el sub y ocupa muy poco espacio y muy determinado en el espectro alto. Por lo tanto, es muy fácil expandirlo. Siempre va a sonar como con harto aire y de eso se preocupan los productores. Por ejemplo, el jazz, para mantener el jazz sonando orgánico, uno tiene que ser muy, muy cuidadoso con la compresión, porque uno no puede empezar a apachurrar el rango dinámico, que es uno de los factores fundamentales del estilo, el poder tener ese rango dinámico. Y así. Entonces, como todos los estilos tienen características, todas las canciones también las tienen. Por lo tanto, hay canciones que no pueden sonar tan fuerte, hay canciones que no pueden sonar despacio, hay canciones que deben tener mucha compresión, mucho ataque, generar mucho impacto, y hay estilos que totalmente todo lo contrario. Entonces es fundamental entender que todas las canciones no son iguales, por lo tanto uno debe saber hasta dónde puede llegar con su canción. A nosotros no nos contratan por saber ocupar un compresor, o por saber ocupar un ecualizador, o por saber llegar a un sonido. Nuestra mayor herramienta es saber tomar decisiones, desarrollar criterios a través del tiempo para tomar buenas decisiones. No los plugins, no los equipos, el outboard, nada, sencillamente tomar buenas decisiones. Muchas veces hay sonidos que vienen desde la producción perfectos y uno no tiene que tocarlos. Eh, por lo general, sobre todo cuando uno está partiendo, uno cree que tiene esta misión sagrada de mejorar cada cosa que llega a tu sesión. Y eso es un error que uno aprende con el tiempo. Y la idea de esto también es acortarle un poco ese tiempo a la gente que está partiendo y que eh, quizás pueda tomar mejores decisiones desde el principio. Yo no las tomé, yo estuve 5 años probablemente aprendiendo este camino y luego recién empecé a sentir que mezclaba bien y empecé a sentir que tomaba buenas decisiones, porque es un proceso. Pero es súper importante eh, tomar decisiones con respecto a todo lo que hemos hablado anteriormente a la hora de enfrentarse a una pista o de enfrentarse a una canción. Muchas veces el mezclar es no hacer nada. El mezclar es quizás un par de volúmenes, quizás es mover una cosa de un lado a otro y muchas veces hacerlo todo. Entonces, ese criterio para saber cuándo actuar y cuándo no actuar es más importante considerarlo que el saber ocupar un plugin, por ejemplo, o el saber ocupar el outboard. Eso quizás dé más lo mismo que tomar la decisión correcta en el minuto correcto, porque al final si tú sabes mezclar y tienes claro lo que estás haciendo, te pueden pasar un Sony Vegas de hace 15 años atrás y tú con los plugins de fábrica de Sony Vegas podías hacer un disco que esté sonando ahora en la radio. Y no tiene nada que ver el software que ocupes, no tiene nada que ver los equipos que ocupes, que tan caros sean. Podéis hacer algo con plugins de fábrica increíble siempre y cuando decidas bien dónde ponerlos y dónde no ponerlos. Este punto es muy importante cuando uno es una suerte de maestro de chasquilla y las hace todas y está produciendo, grabando, mezclando, editando, masterizando, etcétera. Es súper importante cuando uno tiene que hacer todo, porque a veces nos contratan para hacer todo, sobre todo en países como este que no están tan industrializados. Cuando pasa este fenómeno, uno lo que debe hacer es delimitar cada proceso. Cada proceso. ¿Por qué? Porque el mindset que debe existir para cada proceso es lo que va a determinar si vas a tomar buenas decisiones en ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando estoy produciendo, haciendo una preproducción, digamos, de las canciones y las maquetas quedaron bien, perfecto. Voy a empezar a buscar los sonidos finales. Y en estos sonidos finales yo muchas veces recurro a un compresor, recurro a un efecto, recurro a, digamos, a una compresión paralela quizás.
etcétera. Uno puede usar exactamente los mismos recursos para diseñar el sonido en la producción que ocupa después en la mezcla. Entonces, cuando uno hace eso, quizás se enfrenta a un punto que llega, mira la batería, por poner un ejemplo, y ve que la batería tiene una cantidad de plugins, no sé, una cantidad de procesos, por lo tanto la da por mezclada. Por haber conseguido ese sonido la da por mezclada. Y quizás no, quizás lo que debería haber hecho era comprometerse con ese sonido, renderear todo y partir de cero a la mezcla con una sesión limpia, una sesión ordenada y una sesión que permita partir de cero desde el planteamiento. Entonces es muy importante que cada planteamiento de cada etapa de la producción tenga tenga su propio cero, su propio comienzo, su propio término. Aunque uno lo haga todo, debe hacerlo así, quizás ocupar una sesión distinta para todo, quizás ir comprometiéndote con los resultados, que digamos que es el commit en Pro Tools o el render o el bounce en Cubase, el Logic, etcétera, pero bouncear todo y quedarte con los resultados y ahí partir mezclando, ahí partir haciendo estructura de ganancia, ahí partir viendo cómo se comporta. Así debería ser y ténganlo en cuenta y van a ver que los cambios van a ser dramáticos a la hora de abordar una canción. Siguiente punto, muy importante aprender cuándo parar. Es como cuando uno era chico y está, o cuando era chico ahora mismo, cuando está ahí mucho rato jugando, o antes te decía tu vieja, no podéis jugar tanto rato porque hace mal estar tantas horas pegado en la pantalla, con las luces, etcétera. Acá pasa lo mismo, acá las orejas se cansan rápido y la mezcla es particularmente una etapa del proceso de producción donde uno tiene que tener una claridad absoluta porque uno está jugando con el balance de cómo se va a percibir esta canción al resto de la gente. Y ese balance es muy fácil perderlo cuando uno está mezclando. Por lo tanto, mezclen 40 minutos, tómense un té, salgan, descansen 20 minutos, etcétera. Eso no significa ser flojo, no significa estar siendo poco profesional. Lo profesional es siempre está refrescando el oído, siempre está refrescando el oído para poder siempre poder volver a encontrar este centro donde uno se ubica para mezclar y tener todo claro. Si no, podemos perdernos y pensar que estamos acá en el centro y empezar a desarmar todo lo que hicimos o empezar a construir para el lado incorrecto y no nos dimos cuenta, sencillamente por el cambio de percepción. Así que paren bastante, dense tiempos y luego retomen con la oreja fresca. El balance tonal y la estructura de ganancia son lo más importante. La estructura de ganancia es cuidar cierto nuestro volumen general, digamos que es administrar nuestro dinero, que son las frecuencias, ¿cierto? Y qué espacio están ocupando esas frecuencias a través de la mezcla, que es cómo va a sonar el resto al final. La estructura de la ganancia es más importante que cualquier proceso que podamos hacer después. Mezcla, o sea, compresión, ecualización, efectos, etcétera. Una buena estructura hace que no tengamos que después estarnos arrepintiendo o estar llegando, ¿cachai?, saturados al final y sentir que todavía nos falta un poco de energía para empujar y no tenemos por dónde. Eso se ve al principio y es muy importante. Y el balance tonal, que es sé consciente con el timbre de los instrumentos. Los instrumentos tienen una vida, tienen una fundamental, tienen armónicos y tienen toda una lógica el sonar de cada instrumento a través de las notas, a través de digamos, del espectro que alcancen, tiene una lógica. Entonces, sé respetuoso con esos timbres. Aprende a escuchar los timbres, aprende a dónde se ubican los timbres y cómo yo puedo ser respetuoso con ese timbre y poder además hacerlo convivir con el resto de los elementos. Los últimos dos puntos. Siempre usa referencias al principio. Podemos estar haciendo una canción que suene súper bien, pero está sonando súper bien para el camino equivocado, no para el camino que quería el artista o no para el camino que está moviendo la energía de la canción necesariamente. Por lo tanto, está referenciando o quizás de repente en las pausas de escuchar una canción más o menos similar de estilo y todo, nos va a llevar un poco a
digamos, a plantarnos en el lugar correcto para seguir abordando la mezcla. Por lo tanto, las referencias, sobre todo al principio, son súper importantes. Son importantes para no perder el rumbo. No es malo, no significa estar copiando. No le queremos copiar al otro artista. Sencillamente queremos tener el tótem y saber más o menos dónde estamos parados. Y último punto, que también es súper importante, la mezcla no debería durar, si todo está bien, la mezcla no debería durar más de un día. Si tenemos, imagínate, si estáis 3 meses mezclando un disco, estáis 2 meses o una semana mezclando una canción, es porque algo pasa antes de la mezcla. Entonces entender el proceso de mezcla como un proceso al que uno va y puede resolverlo rápido, porque debería ser rápido, no tan rápido como el máster, pero sí debería ser rápido, no debería... en una semana trabajando en una mezcla, todos los días vamos a tener algo distinto que decir de ella. Es de no acabar. Siempre vamos a estar, nuestra percepción va a ir cambiando y quizás algo que estaba muy bien un día, 2 días después lo encontramos horrible, pero en realidad estaba bien. Nuestra percepción va cambiando. Lo mismo es de dejar espacios, pero esto también es, digamos, en largo plazo. O sea, dedicarse tanto tiempo a una mezcla es porque hay un problema en la canción. Hay un problema que quizás no es de esta parte del proceso. Si le hiciste tú, viejo, vuelve atrás, revisa el arreglo, revisa el registro, revisa la edición. Pero piensen en eso, piensen que una mezcla es una jornada, 2 jornadas tope, y el resto son correcciones, el resto es la banda que quiere algo, digamos, por el ejercicio individual, a veces del ego, incluso de escucharse más, que viene el baterista y le dice, oye, súbeme un poco al ride, y no tiene sentido que el ride esté más fuerte. Entonces ahí uno siempre tiene que estar balanceando. Y también eso es lo otro, mezcla y siempre deja un margen que tu estructura de ganancia y todos los procesos que hagas te permitan tener un margen de unos 3 decibeles hacia arriba, 3 decibeles hacia abajo, porque va a venir la banda y probablemente te va a cambiar todo y te va a empezar a desbalancear un poco las cosas. Y no es su culpa, porque su mindset es ese. Ellos están pendientes de su canción desde lo personal. Uno no tiene ese vínculo con la canción, uno tiene un vínculo un poco más ajeno. Entonces, resguarden eso también, resguarden un poco el espacio hacia arriba, resguarden un poco el espacio hacia abajo. Pero piensen en eso, si una canción no la podéis sacar en 2 días, a que quede a punto de un detalle mínimo hacia arriba, hacia abajo, dile al productor, o dite a ti mismo si tú la produjiste, aquí hay otra cosa. Espero que les sirva todo esto, espero que les resuelva quizás dudas. Uno siempre, a mí por lo menos me pasó, y tengo muchos alumnos que les pasa, que lo más difícil es saber dónde uno está parado en el fondo. Porque está lleno, YouTube está lleno de tutoriales de compresión, está lleno de tutoriales de esto, unos mejores que otros, obvio, pero hay gente buenísima, hay gente talentosa en todos lados. Pero el uno encontrar su equilibrio es lo más difícil, y espero que todos estos consejos les sirvan. A mí es lo que he descubierto en los últimos 12 años que llevo haciendo esto. Para mí no me fue tan fácil y me demoré harto en encontrar ciertas respuestas. Por lo mismo quiero facilitarles un poco más el camino y ojalá les sirva. Si les sirve, estén atentos a todo lo que se viene, porque vamos a estar subiendo muchos de estos contenidos constantemente. Y lo esperamos en junio con AST School of Sound, donde diseñamos un método para que todos puedan estudiar y no tengamos problemas de lucas, que no podéis pagar un profe particular constantemente porque estamos todos mal, porque tenemos un estallido y una pandemia encima. Lo tenemos clarísimo. Por lo tanto, este va a ser nuestro grano de arena. Vamos a manejar precios que puedan pagar y entregarles toda la información que podamos, porque si todos crecemos, la industria crece y todos somos felices. Así que nos vemos para la próxima.